Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Federico Picasso y en este video vamos a analizar un poco la obra del maestro Hayao Miyazaki, uno de los más grandes directores de cine de animación de todos los tiempos. Como en este video doy por hecho que ustedes ya conocen su obra, hay posibilidad de que se encuentren con algunos spoilers. Sin más preámbulos, comencemos. Hayao Miyazaki, director, productor, dibujante, animador, diseñador de origen japonés. Ante todo es un poeta visual, un artista con mayúsculas, creador de increíbles películas de animación como Nausicaa del Valle del Viento de 1984, Mi vecino Totoro de 1988, Kiki, entregas a domicilio de 1989, La princesa Mononoke de 1997, El viaje de Chihiro de 2001, El increíble castillo vagabundo de 2004, Ponyo de 2008, Se levanta el viento de 2013, entre otras y otras que podríamos seguir nombrando. Artista multigalardonado que ha ganado en 2 oportunidades el premio de la Academia, recibiendo el Oscar en 2002 a Mejor Película de Animación por El viaje de Chihiro y en 2014 el Oscar honorífico a la trayectoria. Hayao Miyazaki es fundador de los estudios Ghibli, uno de los estudios más importantes de todo el globo. Algunos inclusive lo llaman el Disney de Oriente. Estudios Ghibli mantiene en sus modos de producción una forma de trabajo artesanal, conservando gran parte de las técnicas y procesos de la animación tradicional. Antes de entrar de lleno en su obra, conviene reflexionar un poco sobre la animación como medio expresivo. Hay cosas que la animación puede hacer y que el cine de live action no se puede permitir, debido a que su propia matriz fotográfica le da un carácter realista documental que hace que su imagen no deje jamás de estar atravesada por la idea del mundo real. Inclusive en una historia fantástica, esa relación con la materialidad de la realidad está presente. En cambio, la animación tiene la posibilidad de explotar en imágenes, texturas, colores y composiciones que la fotografía convencional es incapaz de reproducir. La animación permite a la imagen cinematográfica un vuelo poético y compositivo con mayores posibilidades expresivas que la del cine convencional. Hay ciertos límites plásticos para la imagen fotográfica. Ese límite es la realidad física, frontera que el dibujo animado no tiene. Otra gran diferencia entre la animación y el cine convencional es la capacidad de control total sobre la forma final de la obra, ya que el realizador puede manipular al detalle cada elemento visual y sonoro en la puesta en escena, al no tener que lidiar con elementos impredecibles como los actores, cuyos desempeños compositivos en mayor o menor medida quedan siempre a su propia suerte. Dentro de la animación podemos identificar un subgrupo al que llamamos anime, término que viene del idioma francés y que sirve para identificar las producciones japonesas de animación. Sus particularidades principales son un diseño característico de los personajes, con ojos muy grandes, narices repingadas, movimientos reducidos en los labios, mandíbulas livianas, cabellos con peinados exuberantes, cuerpos estilizados con miembros alargados, entre otros elementos visuales a destacar. En Occidente la animación, más allá de productos que van desde Los Simpson hasta BoJack Horseman, pasando por Rick and Morty o Padre de Familia, en general suele ser asociada a contenidos infantiles. En Oriente, por contraste, la animación es el producto audiovisual de mayor consumo y con un grado de especialización en micronichos de consumo que generan propuestas para todas las edades e intereses posibles. Volviendo a Miyazaki, podemos afirmar que nos encontramos frente a un verdadero poeta, con una sensibilidad única, sutil y profunda. Entendemos que es un autor propiamente dicho, con una búsqueda estética y temática muy personal, que no piensa en su obra como un producto comercial, sino como un descubrimiento personal que apela a sus propias necesidades espirituales, emocionales e intelectuales. Su cine no es necesariamente un cine para niños, sino más bien uno atravesado por el gesto de la infancia. En cuanto a sus formas narrativas, sus películas no suelen tener una introducción elaborada que meta al espectador en las circunstancias de los personajes y en las reglas de los universos mágicos que habitan, como suele hacer la animación estadounidense, que utiliza los primeros minutos de las películas para establecer estas coordenadas. Por el contrario, Miyazaki se introduce directamente en el universo de la historia, sin mediación ni justificación de los elementos fantásticos. De esa manera consigue naturalizar lo sobrenatural, dejando de lado la lógica de la razón para meter al espectador en una experiencia netamente sensorial. Del mismo modo, sus películas suelen finalizar de forma abrupta,
con clausuras narrativas simples y elegantes, dejando el propio devenir temporal de su universo y el tránsito de los personajes por la peripecia como los elementos centrales a desarrollar en la historia. Miyazaki no trabaja la escritura tradicional del guión, sino que, como los grandes maestros visuales del cine, elabora el film visualmente a través de storyboards y anotaciones. Hay un alto grado de intuición en el proceso de creación de sus historias, por sobre las relaciones de tiempos y estructuras espaciales, más estándares. Para Miyazaki, el arte es más que la afirmación de sus ideas, es un descubrimiento, el encuentro con lo inesperado. Suele contar historias mínimas, simples, despojadas, pero enmarcadas en un contexto mágico de características barrocas. Pensemos, por ejemplo, en el argumento de Mi vecino Totoro, dos hermanas pequeñas que se mudan a una casa vieja en una zona rural con su papá, para estar cerca del hospital donde su madre está internada aparentemente enferma de tuberculosis. Anotación al margen, recordemos que la propia madre de Miyazaki padeció esta enfermedad. La película se centra en los juegos de la infancia y la descripción del tiempo de la espera de estas niñas que quieren el regreso de su madre. En este proceso, Satsuki, la hermana mayor, tiene que asumir ciertas responsabilidades maternas frente a su hermana menor que la obligan a madurar de golpe. Aclaración al margen, este tipo de pasaje de la infancia a la madurez es muy recurrente en su obra, como es el caso de heroínas como Chihiro o Kiki. En síntesis, podríamos decir que en gran medida Mi vecino Totoro es una película sobre la espera, con una narración minimalista en la que ingresan elementos barrocos a partir del marco fantástico expresado en el personaje de Totoro y todos los seres fantásticos que interceden en ayuda de las hermanitas. Miyazaki es existencialista, pues se pregunta por la condición humana y por nuestro lugar en el cosmos, la naturaleza de lo real, la finitud de la vida, el amor, etc., pero siempre atravesados por la esperanza y la fe en las personas. El encuentro humano a través del amor y los vínculos suele darse en su cine en el ámbito de la representación de la familia, ya sean consanguíneas, como es el caso de Mi vecino Totoro, o en las familias elegidas, como sucede en El increíble castillo vagabundo, donde una serie de personajes marginados o marginales se reúnen para formar una familia. En todas las películas de Miyazaki hay abuelas y una demostración de respeto por la vejez. Pienso en Ponyo, donde la mamá de Sousuke trabaja en un geriátrico, y él a todas las señoras que viven en el establecimiento les dice abuelas. Pienso en la bruja Calamidad, del castillo vagabundo, o en la vecina anciana que cuida a las niñas de Mi vecino Totoro, por nombrar tres ejemplos. Los abuelos de Miyazaki están siempre en el centro del hogar. Sophie en el castillo vagabundo llega transformada en anciana y ordena y limpia el castillo, y pone horarios para el desayuno y las otras comidas, trae algo más que orden, funda un hogar acogedor alrededor del fuego, representado en Calcifer. Otro tema recurrente en Miyazaki es la relación entre la humanidad y la naturaleza, podríamos decir el conflicto ecológico. Recordemos el argumento de la princesa Mononoke, que gira en torno a una guerra entre los espíritus de los animales y el bosque representado en el dios ciervo, contra los seres humanos y sus fraguas donde hacen sus armas de fuego, consumiendo la madera de los árboles del bosque. O la famosa secuencia de Chihiro, en la que la protagonista baña a un espíritu repulsivo y maloliente que al enjuagarse termina siendo el espíritu del río, contaminado por los hombres. La maldad de Miyazaki suele ser un ente abstracto, mutable, ya que muchas de sus historias tienen como trasfondo la guerra, como es el caso del castillo vagabundo, donde el mago Howl es en cierta forma un desertor que se niega a participar de la guerra como lo hace el resto de los magos, que en esta práctica de la violencia se han bestializado. O el caso de Nausicaa, del Valle del Viento, film de atmósfera posapocalíptica, donde la crueldad de la guerra sobre las poblaciones civiles se muestra dramáticamente. La maldad en el cine de Miyazaki suele ser un ente abstracto, mutable, sin un rostro. Si en sus películas hay villanos, estos en algún momento de la historia se redimen cambiando su función a la de ayudante del protagonista. Por ejemplo, en Mi vecino Totoro no hay personajes negativos, y menos villanos. Como decíamos, el mal es abstracto, la enfermedad de la madre o la potencial tragedia tras la desaparición de la hermana mayor. En síntesis, el antagonista es la propia y abstracta muerte. En el castillo vagabundo, la bruja Calamidad se presenta como villana,
pero a mitad de película es descalificada de este rol y en el tercer acto ya es parte de esta familia construida a retazos de la que ya hemos hablado. El cine de Miyazaki tiene una doble cualidad espacial. Por un lado, romantiza el paisaje rural, la presencia de la naturaleza, y por el otro, describe con agudeza la arquitectura urbana. En Mi vecino Totoro vemos todo este despliegue del ambiente rural y sus tiempos descriptivos y pintorescos. Los cultivos de arroz, los caminos de tierra, los arroyos y sus viejos puentes, las casas tradicionales, el vestuario y los alimentos típicos, gente de a pie y en bicicleta. Hay un romance con el terruño. Se levanta el viento cuenta la vida bastante ficcionalizada de Jiro Horikoshi, un ingeniero aeronáutico que diseñó varios aviones militares en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a la composición visual de este film, el uso de los colores, el trabajo con la luz y la sombra, el trazo y el dinamismo de los elementos de la naturaleza y el paisaje evoca el trabajo de los pintores impresionistas franceses de fines del siglo XIX. En contrapunto con este imaginario, Miyazaki también trabaja con ambientes industriosos. En sus películas hay máquinas, fábricas, trenes, barcos y aviones. Los espacios urbanos evocan muchas veces la segunda revolución industrial. Hay también una evocación del paisaje, la geografía y la arquitectura occidental de fines del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Hablo de evocación porque los mundos de Miyazaki son universos fantásticos que evocan, por ejemplo, regiones como Holanda, Alemania, Inglaterra, Portugal, Italia o las costas mediterráneas, pero lo hace sin ser específicamente esas regiones. Hay también una influencia temática de la literatura infantil occidental clásica. Es evidente la rima entre elementos del Mago de Oz, de Lyman Frank Baum y El Castillo Vagabundo. En este film, Sophie es una joven que se encuentra asfixiada y sola en su vida cotidiana y que junto con un extraño grupo de personajes mágicos, entre ellos Cabeza de Nabo, un espantapájaros, llega a un castillo habitado por un mago deslumbrante y poderoso, pero que en cierta forma es también un farsante débil y egoísta. Mientras tanto, es acechada por una bruja malvada. Estos elementos son muy parecidos a lo de la historia del Mago de Oz, una niña llamada Dorita que junto a su perro llega al reino de Oz, donde acompañada por un grupo de extraños personajes mágicos se dirige a la ciudad de Oz. Allí un mago poderoso termina siendo un farsante mientras una bruja malvada la persigue. ¿Se entiende el paralelismo? Todo esto es totalmente evidente para el espectador atento, aún sabiendo que la película de Miyazaki está basada en la novela de la escritora británica Diana Wynne Jones. O pensando en la secuencia de Mi vecino Totoro, donde Mei persigue por primera vez los increíbles seres parecidos a conejos por un túnel de arbustos que termina en la madriguera del espíritu del bosque, es decir, Totoro. No deja de evocar el camino de Alicia por el agujero de conejo que la lleva al país de las maravillas. Mi último ejemplo sobre este punto será el de Ponyo, cuya inspiración en La Sirenita de Anderson es innegable. Una niña mitad pez, mitad humana, se enamora de un joven y decide, mediante el poder mágico de un personaje del mar, transformarse en una humana para poder vivir en la tierra con su enamorado. Cuando hablamos de relatos de fantasías podemos hacer una diferenciación entre relatos fantásticos y maravillosos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Lo fantástico sería la incursión de elementos maravillosos en el mundo ordinario. Un ejemplo, La historia sin fin, donde un joven ordinario de una realidad similar a la nuestra encuentra un libro que lo comunica con un mundo mágico, la tierra de fantasía. En cambio, en un universo maravilloso, y este sería el caso del cine de Miyazaki, lo fantástico está naturalizado. La magia es parte de la vida cotidiana de los personajes. Kiki va con su escoba volando para hacer sus repartos y nadie se cuestiona esto. En El Castillo Vagabundo, los hechiceros son enrolados en el ejército y en Ponyo, el niño le presenta a su mamá una nueva amiguita pez y cuando ésta se transforma en humana no le genera ningún sobresalto y le invita a merendar. En Miyazaki, la magia está integrada a lo cotidiano. La explicación de lo maravilloso no está, porque lo mágico está naturalizado en la cultura y eso me parece extraordinario y muy oriental. El cine de Miyazaki está atravesado por la poesía,
por la experiencia sensorial y emocional de los sentidos. Sus historias suelen estar en función de la experiencia sensorial de sus personajes. En Ponyo, la madre de Suzuke le sirve la merienda a Ponyo y a su hijo después de una tarde tormentosa. Toman el té con leche que endulzan con miel. Ponyo, que jamás tuvo esta experiencia, ya que todo lo que pasa en la superficie le es ajeno y nuevo, imita a su amigo en el ritual de preparar y tomar su té. Se sirve la leche, le pone miel, revuelve y chupa la cuchara caliente con restos de leche, miel y té. La expresión de Ponyo frente a esta experiencia nueva de los sentidos se traduce en un instante de éxtasis y epifanía, una pequeña pero intensa celebración del instante viviente. Y es ahí donde la experiencia sensorial se vuelve espiritual. Ese pasaje sutil es central en la obra de este creador. Convertir el momento ordinario y cotidiano en un momento trascendente y mágico. Las secuencias tonales son aquellas que transmiten tonos emocionales, como la nostalgia, la alegría o la libertad a partir de descripciones visuales. Es común ver en Miyazaki una gran pradera verde y repentinamente el viento que atraviesa el campo y se eleva al cielo. Es un cine que se distrae y abandona su centro narrativo para perder al espectador en el detalle emocional, dispersando en vez de concentrando como suele hacer el cine occidental. Un cine con introspecciones objetivas, que nos hacen ingresar en la interioridad de los personajes a través de los objetos que los rodean. El tiempo se dilata en las acciones y los rituales de la vida dejan de lado la exigencia del ritmo narrativo. En su cine, los elementos taoístas y animistas juegan un papel muy fuerte. Hay una mirada dual de la naturaleza que se percibe en movimientos perpetuos, opuestos complementarios que se mantienen en un eterno movimiento de transformación. El cine de Miyazaki está atravesado por estas transformaciones y sus dualidades: humanidad y naturaleza, magia y tecnología, crueldad y compasión. Sus personajes están sufriendo constantes transformaciones, están pasando siempre de un estado a otro, de la juventud a la vejez, de la belleza a la monstruosidad. No hay formas fijas, todo está en movimiento. Por eso decimos que no hay un villano en un sentido estricto, porque los personajes negativos se transforman en positivos y viceversa. Por otro lado, la idea del animismo está relacionada con concederle personificación y humanidad a las cosas de la naturaleza. Hay una presencia dinámica de los elementales. El aire siempre adquiere vida, presencia y voluntad. En Ponyo el agua del tsunami parece tener voluntad propia. Se representan las olas con las formas de gigantescos peces que castigan a la humanidad por haber contaminado los mares. El mar es una voluntad en sí misma. En el castillo vagabundo, la llama es un personaje más, Calcifer. En La princesa Mononoke, la humanidad entra en guerra con los espíritus y dioses de los animales y el bosque. Miyazaki nos está diciendo que nuestra relación con el mundo no es puramente objetiva y extractiva, sino un acto de comunión con la tierra, un entendimiento donde la naturaleza está más allá de lo humano. Totoro es la personificación del espíritu del bosque. Hay algo que se levanta como el viento para recordarle al hombre su finitud. Indudablemente, Miyazaki es una figura reconocida a nivel internacional e inclusive es uno de los directores de animación más importantes de toda la historia del cine. Su legado cultural es innegable y atraviesa la memoria y el corazón de varias generaciones en todo el globo. Amigos, amigas, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, no olviden darle like. También pueden seguirnos en Instagram o Facebook. Mi nombre es Federico Picasso y los veo en una próxima entrega. Hasta luego.